Francisco Jorquera, que es el responsable, ya lo saben, portavoz del BNG en el Congreso y el invitado de esta noche. Marruecos. Tenemos que hablar de otros asuntos, pero a lo mejor una breve pincelada por el tema saharaui, que les toca a ustedes como fuerza nacionalista, y el tema de la pesca. Bueno, por lo que respecta a la pesca, nosotros consideramos que es importante que esté en la agenda del Gobierno, en la visita del presidente del Gobierno a Marruecos, esta cuestión, en la medida en que Galicia es un país altamente dependiente de la pesca y en aguas jurisdiccionales marroquíes pescan fundamentalmente barcos andaluces y gallegos. Por lo tanto, esta congelación de la renovación de los acuerdos pesqueros pues afecta singularmente a Galicia, de ahí que consideramos que es lógico que esté presente en la agenda del Gobierno. Enlazando con la tertulia anterior, yo creo que en cualquier caso es conveniente que el presidente del Gobierno combine cuestiones de índole pragmático que afectan a intereses comerciales de ambos países y otras cuestiones como las que usted mismo aludía, con el hecho de no eludir la responsabilidad histórica que tiene el Estado español sobre, en particular, el Sáhara Occidental como antigua potencia colonial. Y, por lo tanto, que ese tema siga presente en la agenda bilateral entiendo que también es necesario. Vamos a la agenda de España. En la agenda de estos días está el Consejo de Política Fiscal. Ustedes son una fuerza nacionalista. En Galicia tienen una importante representación, también tienen representación en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo están viendo todo esto que está pasando? Por ejemplo, en la reunión de ayer. La mayoría de los consejeros, y no solo los del PP, salieron en general satisfechos de ese alivio económico que pueden experimentar. Sí, como usted decía en la introducción, parece que se practica una política de palo y zanahoria. O de zanahoria y palo. Efectivamente, pero en cualquier caso nosotros hay varias cuestiones que nos preocupan, ¿no? En primer lugar, lo que se está negociando con las comunidades autónomas incide todo en la lógica de los recortes, cuando creemos que ya hay elementos suficientes para considerar que una estrategia económica basada única y exclusivamente en los recortes, en el control del déficit, se está revelando total y absolutamente contraproducente para favorecer la recuperación económica, para generar empleo, está contribuyendo a deprimir más la economía y esto además en las comunidades autónomas tiene consecuencias añadidas en la medida en que gestionan servicios públicos fundamentales para el bienestar de los ciudadanos. Y en segundo lugar nos preocupa que la crisis económica se utilice como coartada para iniciar un proceso de recentralización política del Estado, presentando a las comunidades autónomas como despilfarradoras. Al margen de que haya modelos de gestión, de los que nosotros diferimos totalmente y que puedan merecer esta caracterización, los propios datos demuestran que las comunidades autónomas no son estructuralmente despilfarradoras. Del conjunto de la deuda pública imputable a las administraciones públicas en el Estado español, la deuda pública imputable a las comunidades autónomas es inferior en porcentaje a la porcentaje de gasto público que tienen la responsabilidad de gestionar, pese a que ahí están contemplados servicios tan importantes como la educación, como la sanidad, como servicios sociales, donde no es fácil articular políticas de ahorro sin precarizar servicios básicos que tienen una incidencia en el bienestar de la población. Y nosotros observamos una tendencia a aprovechar una crisis económica que, por cierto, no tuvo su origen en el déficit público, sino que el déficit es causa de la crisis, para favorecer el papel de tutela del Estado e iniciar un proceso de recentralización política que deje convertida la autonomía en mera autonomía administrativa. Y hay otra cuestión, al hilo de lo que veíamos ayer, por eso decíamos la zanahoria y el palo y no como habitualmente el palo y la zanahoria. Ayer en el Consejo de Política Fiscal se establece la posibilidad de unas líneas del Instituto de Crédito Oficial, del ICO, retrasar la retribución que tienen que hacer las autonomías al arca del Estado, adelantar unos pagos, o sea, liquidez para las autonomías. Y hoy nos desayunamos con unas declaraciones de Cristóbal Montoro diciendo que el que se desvíe del déficit puede acabar pagándolo penalmente. Responsabilidad penal y no solo política. ¿Usted cómo lo ve? Vamos a ver, yo creo que hay que ser un poco riguroso a la hora de analizar estas cuestiones. Por supuesto que es exigible a cualquier responsable público el máximo rigor en la administración de las cuentas públicas, en la administración de recursos de todos. Pero para aplicar el Código Penal lo que se tiene es que cometer un delito. Por lo tanto, sería necesario previamente modificar el Código Penal. Creo que hay que diferenciar siempre responsabilidades penales de responsabilidades políticas. Y hay que tener en cuenta que cuando se hacen unos presupuestos se hace una previsión que se fundamenta también en un pronóstico sobre cuáles van a ser los principales indicadores macroeconómicos. Luego puede haber datos que alteren esa previsión y que provoquen desvíos de déficit. Por poner un ejemplo, si la economía
crece por debajo de la previsión, si se genera más paro por encima del previsto, por ejemplo, a nivel de Estado, es necesario dotar de más recursos para la cobertura del desempleo y eso provoca un desvío con respecto al gasto inicialmente comportado. Derivar eso al terreno de las responsabilidades penales nos parece extraordinariamente peligroso y creemos que obedece una estrategia de la derecha de centrar el debate única y exclusivamente en las políticas de consolidación fiscal cuando la crisis económica, insisto, no fue originada por el gasto público y presentar como únicas políticas posibles las políticas de ajuste. Por lo tanto, nos merecen esas propuestas las máximas reservas. Otra cuestión. Ustedes forman parte, como otras muchas fuerzas, del Grupo Mixto. Un amplio Grupo Mixto después del debate que hubo antes de la Constitución de la Cámara de si Amaiur debía estar dentro o no. Finalmente ha empezado la legislatura dentro del Grupo Mixto. El otro día, en un plano importante, que era el de las medidas urgentes, usted subió al estrado, porque solo 2 diputados del Grupo Mixto creo que tenían opción, 3 del Grupo Mixto a subir al estrado, y usted dijo lo siguiente, lo vamos a escuchar y recordar. Se está privando de voz a todos esos ciudadanos. Por eso declino como representante del BNG en fijar posición en nombre del BNG. Aprovecho la ocasión que me da esta tribuna para denunciar esta situación. ¿Qué consecuencias ha tenido eso? ¿Ha habido alguna consecuencia? ¿Se han reunido con el presidente del Congreso? Bueno, ha habido una reunión informal de representantes de todas las fuerzas políticas integradas en el Grupo Mixto con el presidente del Congreso. Les pusimos la situación que entendemos total y absolutamente anómala del Grupo Mixto y que tiene una incidencia muy negativa en el trabajo parlamentario, en el hecho de que todas las fuerzas políticas puedan desarrollar su trabajo parlamentario con normalidad. Debo de decir que el presidente de la Cámara tuvo una actitud receptiva, comprendía el problema, exploramos de manera informal distintas alternativas para evitar la situación creada y quedamos en explorar las posibilidades de buscar soluciones que permitan que todas las fuerzas políticas integradas en el Grupo Mixto puedan desarrollar su trabajo parlamentario con plena normalidad. En el pleno que motivó esa intervención, por así decirlo, de protesta por mi parte, asumiendo la condición sin que sirva de precedente, de portavoz de 5 de las fuerzas políticas integradas en el Grupo Mixto, aparte de ser portavoz del BNG, se dio una situación sobre la cual no hay precedentes. En un debate de carácter general, en un debate sobre un paquete de medidas económicas, fiscales, que tienen una extraordinaria importancia para la sociedad, por primera vez no pudieron intervenir los portavoces de las distintas fuerzas políticas representadas en la Cámara. Es decir, que centenares de miles de ciudadanos que apostaron por votar una serie de opciones políticas no pueden ver reflejada la voz, la opinión de los representantes que han elegido en un debate de la importancia del debate que suscitó esta intervención. Creo que circunstancias como estas es lo que es imprescindible corregir. Vamos, sabe que la costumbre es que siempre uno de los analistas le haga al representante político que viene, en esta ocasión usted, una pregunta. Me he dejado con la curiosidad sobre la fórmula que decía que habían estado hablando para organizar el Grupo Mixto, me refiero. Decía, no, que oficiosamente con el presidente del Congreso que habían estado hablando y que habían visto algunas fórmulas oficiosamente. A ver si me dice cuáles son las fórmulas esas. Vamos a ver, hay precedentes en legislaturas pasadas de grupos mixtos que tenían una composición compleja donde se arbitraron fórmulas para que las distintas fuerzas integradas en el grupo mixto pudiesen desarrollar su trabajo con plena normalidad. En concreto, creo que fue en la legislatura 86-90, Izquierda Unida tenía un importante número de diputados, no había reunido las condiciones para conformar grupo parlamentario propio y se le permitió constituir una agrupación de diputados dentro del grupo mixto que tenía una cuota de intervenciones, una cuota de iniciativas específicas sin imputar en el conjunto del grupo. Piensa usted que se da una situación de la que hay muy pocos precedentes. Somos el tercer grupo en número de diputados de la Cámara. Lo integramos 8 fuerzas políticas, pero además, dentro del grupo mixto, existe una fuerza política que por sí misma tiene más diputados que fuerzas políticas que tiene el grupo parlamentario propio, como por poner el caso UPyD y el Partido Nacionalista Vasco. Esto genera disfunciones que dificultan el trabajo normal de todas las fuerzas políticas integradas en el grupo mixto. Y hemos puesto sobre la mesa un elenco de propuestas, creemos que muy razonable, para que exista una solución que además no es ventajosa única y exclusivamente para el grupo mixto y las distintas fuerzas políticas integradas. Es ventajosa para el buen funcionamiento de la Cámara. Creo que es lógico que en una Cámara
esté bien reflejado la pluralidad por la que han optado los ciudadanos en las elecciones. Amaiur sería una agrupación política. No tiene por qué ser una agrupación exclusivamente de Amaiur, pero en cualquier caso la posibilidad de conformar agrupaciones dentro del grupo mixto y dotarlas de un estatus singular creemos que podría ser una de las posibles soluciones. Amaiur con algún diputado más. Voy a ser muy breve, siguiendo las instrucciones del director. ¿Cómo es la cohabitación con Amaiur en ese grupo mixto? Bueno, en primer lugar, por lo que respecta al bloque nacionalista galego, estamos haciendo un esfuerzo con Amaiur y con el resto de las fuerzas políticas para tener una convivencia total y absolutamente normal, partiendo de la base de que el grupo mixto es un grupo técnico, no es un grupo mixto, por su propia naturaleza la conforman fuerzas políticas de un arco ideológico muy diverso y que lo importante es pautar unas normas de funcionamiento que permitan que todos podamos desarrollar nuestro trabajo parlamentario con plena normalidad al margen de la identidad política de cada uno. Y esa es la voluntad del bloque nacionalista galego. No oculto que en los primeros momentos pues esa disfunción generó tensiones. Creo que a través de un proceso de diálogo las vamos superando y vamos estableciendo unas pautas de funcionamiento razonables para todos. Yo voy a seguir en el grupo mixto y quería preguntarle por Manuel Fraga. Ha habido una polémica ahora en Lugo, donde ustedes gobiernan con el PSOE, por dedicarle o no dedicarle una calle al fundador del Partido Popular. ¿Cuál es su opinión sobre el personaje, sobre esta polémica? Vamos a ver, en primer lugar, pues transmito mi pesar a los familiares y allegados a Manuel Fraga y el máximo respeto que me merece cualquier persona de relevancia que además en este caso fue presidente de mi país, fue presidente de Galicia. Pero creo que es evidente que Manuel Fraga Iribarne representó en muchos aspectos unos valores que están en las antípodas de lo que defiende el bloque nacionalista galego. Es una persona que tuvo unos claros vínculos con la dictadura franquista, que nunca se arrepintió de su vinculación con la dictadura franquista, que siempre defendió el régimen de Franco. No niego que a lo largo de su trayectoria política experimentase una evolución. Yo coincidí con Manuel Fraga en el Senado, porque en una legislatura fui senador y conviví con él. Creo que la relación que mantuve con él fue cordial y de máximo respeto, pero nosotros discrepamos, aunque después de la muerte no es el mejor momento para hacer una reflexión serena del significado histórico de una figura, de determinadas valoraciones que creo que están intentando construir, si usted me lo permite, perdonando la caricatura, una especie de hagiografía de Manuel Fraga. Era un personaje controvertido y desde luego hay aspectos de su trayectoria política que a nosotros nos merecen total y absoluto rechazo. Concluimos con Antonio Papel. Usted ha hablado hace un rato de recentralización. Yo creo que efectivamente esta es la dirección que está tomando el país. En otras ocasiones en que ha habido esa tendencia, los nacionalistas se han puesto de acuerdo entre ellos. ¿Tienen ustedes relación con los nacionalistas catalanes y con los nacionalistas vascos? ¿Hay alguna coordinación en este momento o cada uno va por su lado? Bueno, muchas veces imperan más los objetivos tácticos inmediatos de cada fuerza política en función del rol que desempeña en cada país que compartir una misma visión de hacia dónde tiene que evolucionar el Estado español. En cualquier caso, con el BNG se da una singularidad. El BNG prácticamente es la expresión política única del nacionalismo que existe en Galicia y en ese sentido pues tenemos relaciones con todas las fuerzas nacionalistas vascas, con todas las fuerzas políticas nacionalistas catalanas. En ese sentido creo que podemos jugar un papel de puente muy importante y ante un proceso de recentralización que creemos que va a ser evidente, que va a ser muy agudo en esta legislatura, pues compartimos la necesidad de tener una reflexión común y de coordinar actuaciones a la hora de defender un modelo de Estado realmente respetuoso con la pluralidad existente en la base territorial del Estado español. Pues Francisco Jorquera, portavoz del Bloque Nacionalista Galego en el Congreso de los Diputados y quizás candidato del BNG a la Xunta en las próximas elecciones, muchísimas gracias por estar aquí e boas noites. Boas noites, moitas gracias.